Vamos a hablar sobre las diferentes formas que tenemos para medir la presión en la Tierra, que son la presión absoluta y la presión relativa. En primer lugar, debemos de tener claro qué es la presión. La presión es la fuerza que se aplica sobre una superficie y se calcula dividiendo la fuerza entre esa superficie. En instrumentación, el término presión se restringe generalmente a la fuerza ejercida por un fluido por unidad de área de la superficie que lo encierra. Esto se conoce como presión manométrica, la cual se refiere a la presión que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Esta se mide tomando como referencia la presión atmosférica, por lo que se conoce también como presión relativa. La presión manométrica es también conocida como la presión relativa. Por otro lado, tenemos a la presión absoluta. La presión absoluta toma como base de medida el cero absoluto. Al ser una medida absoluta, debajo del cero no hay nada, no hay presiones negativas. Todas las presiones estarán por encima del cero, por lo que serán positivas. Estas mediciones suelen utilizarse para cálculos teóricos. En la superficie terrestre sabemos que no hay una presión del cero absoluto, no existe el cero absoluto. Hay una presión que es la presión atmosférica, la que habíamos dicho que tenemos encima de la cabeza. Para facilitar la medida de la presión surge el concepto de la presión relativa. Esta medida de la presión está por encima de la presión atmosférica. Como podrán notar, la presión manométrica es la misma que la presión relativa. La presión relativa se mide con los manómetros. Por esta razón, también esta presión relativa se conoce como presión manométrica. Si ustedes ven un manómetro en una máquina, ese manómetro está midiendo la presión relativa. Cuando la medición del manómetro está por debajo de la presión atmosférica, da un valor negativo. Esto significa que la presión es menor que la presión atmosférica y esto se conoce como presión de vacío. Existen unos manómetros que solo miden presiones negativas. Estos se llaman vacuómetros. Entonces, viendo qué instrumentos miden los distintos tipos de presiones, cuando la presión manométrica es mayor a la presión atmosférica, se llaman manómetros. Cuando la presión es menor a la presión atmosférica, el instrumento que mide se llama vacuómetro. Pero ¿cómo se llama el instrumento que mide la presión atmosférica? El barómetro. Con todo lo visto hasta ahora, podemos decir qué relación tiene la presión absoluta con la presión relativa o manométrica. Como ves, la presión absoluta es la suma de la presión relativa o manométrica más la presión atmosférica. Lo tenemos escrito aquí. Presión absoluta es igual a presión manométrica o relativa más presión atmosférica. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que se ha visto hasta ahora. La presión atmosférica o barométrica también es el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra y su instrumento de medida es el barómetro. La presión relativa o manométrica toma como base la presión atmosférica y su instrumento de medida es el manómetro o el vacuómetro si solo mide valores negativos. Y la presión absoluta toma como base el cero absoluto, se utiliza para realizar cálculos teóricos. La presión absoluta es igual a la presión manométrica o relativa más la presión atmosférica. Veamos un ejemplo. Si tenemos un compresor
cuyo manómetro nos indica que la presión es 2 atmósferas y este compresor está a nivel del mar, donde la presión atmosférica es 1 atmósfera, ¿cuál es la presión absoluta dentro del compresor? Vayamos a solucionar este problema. La presión absoluta será la presión manométrica o relativa más la presión atmosférica. Quiere decir, la presión manométrica o relativa que nos mide el manómetro del compresor es 2 atmósferas más 1 atmósfera, que es la presión a nivel del mar. Esto sería igual a 3 atmósferas. Por lo tanto, la presión absoluta es 3 atmósferas.